Yo les iba a preguntar que qué les gusta más, si MacGuffins, como los describe Hitchcock, de que pierdan relevancia, o como los dice George Lucas, de que sí tiene que ser tan importante para ti como lo es para el protagonista, o como este de Ciudadano Kane que vimos que es como en medio. Hola, yo soy Morlo. Yo soy María y esto es Las Casaclichés. Hoy vamos a hablar de un plot device que es muy interesante porque lo popularizó Alfred Hitchcock, uno de los directores más importantes del cine, sobre todo del thriller. Y bueno, les vamos a contar qué es exactamente un MacGuffin. Para empezar, hoy está con nosotros Clara, desde Argentina. Hola Clara, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, ¿cómo andan? Bueno, como dijeron, yo soy Clara, tengo 20 años, vivo en Buenos Aires y vengo escribiendo en Cinema Saturno hace aproximadamente un año. Y más que nada me gusta mucho escribir sobre terror y sobre películas de los 90, pero escribiendo de terror es como llegué a inspeccionar más sobre el tema de Hitchcock y de su famoso MacGuffin. Oye, cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser colaboradora de el blog de Cinema Saturno. Me acuerdo que en ese momento había salido la segunda película de Un lugar en silencio con Cillian Murphy y toda la bola y ustedes habían sacado la reseña y bueno, yo la busqué y fue la primera que encontré. Me acuerdo que la leí y dije, esto está muy bueno. Inspeccionando la página vi que daban como una invitación a que gente se sumase a escribir y yo dije, listo, mando mail. La verdad, no tenía muchas esperanzas de que me contestaran, pero al toque nada, María se contactó conmigo y nada, empecé a escribir. Pobre María, la molesté tanto los primeros meses con toda la duda que tenía, pero bueno, ya no tanto. Ay, no, Perfecto. aparte, quiero mencionar que Clara ahorita hace unas reseñas retro muy buenas, sobre todo de feminismo. Se ha hecho unas películas que yo nunca había escuchado y que de verdad son muy, muy buenas. Chequen su perfil en Cinema Saturno. Y todos sus artículos que tiene por ahí, que ya son bastantes. Y esta es la segunda vez que hablamos de un plot device. La primera vez que lo hicimos en Las Casa Clichés fue con el episodio de Eucatástrofe, que fue nuestro episodio 3. Chequenlo si aún no lo ven. Pero si no recuerdan o si no han visto ese episodio, les voy a decir muy rápidamente qué es un plot device. Básicamente es un elemento narrativo que ayuda a que la historia avance o a darle cierto toque específico al guión. Son muy útiles para los guionistas porque ayudan a generar sorpresa o a generar cierto interés o más bien a poner el interés del público en elementos específicos. Es como una especie de manipulación que llegan a ser los buenos guionistas. Entonces los plot devices son muy interesantes y muy, muy divertidos. Por darles ejemplos, tenemos el Deus Ex Machina, que es como esta solución muy fácil que nos sacamos de la manga, o Leucatástrofe, que ya hablamos en el episodio 3, la cortina de humo, que es esta distracción que opaca un final inesperado, que es algo que hace mucho M. Night Shyamalan, ¿no? Con el sexto sentido. O también lo vemos en el Club de la Pelea. Está el plot voucher, que es algo así como una especie de elemento que aparece unos segundos, pero que los vamos a utilizar más adelante. En fin. Y el MacGuffin es probablemente el más famoso de todos. Ahora, yo sé que a Clara le gusta mucho el MacGuffin. Entonces, Clara, ¿te gustaría decirnos qué es un MacGuffin? Bueno, es algo que está muy relacionado a la noción que acabas de mencionar de objeto específico. No en sentido literal, sino que es una motivación que tienen los personajes inicialmente al comienzo de la historia y que luego cuando llega a la mitad de la película el espectador se va a dar cuenta de que ya se olvidó completamente no solo el personaje, sino el espectador mismo del tema. Es algo que sirve como una excusa inicial para empezar la historia, pero después más para amplificarla y ramificarla y que vaya hacia otros lados, tenga otro tipo de oportunidades. Pero es eso, y Hitchcock lo usó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, tiene películas donde hay muchos MacGuffin juntos y bueno, yo creo que eso es muy importante de analizar. Sí, exacto. De hecho, creo que este es uno de esos plot devices que sí, probablemente la mayoría de los escritores ni siquiera se da cuenta que está usando, pero lo padre de ser consciente de que lo estás usando, pues es todo el provecho que le puedes sacar, ¿no? Y aunque Alfred Hitchcock no inventó este plot device, sí lo popularizó más bien,
lo nombró Angus MacPhail. Pero bueno, fue Alfred Hitchcock quien lo utilizó básicamente en todas sus películas y hasta le hicieron varias entrevistas. De hecho, hay una entrevista que acabo de recordar. Está muy buena, se viralizó. A lo mejor muchos de ustedes ya la vieron. Aquí le preguntan a Hitchcock qué es un MacGuffin, que lo explique como de manera sencilla, ¿no? Y Hitchcock empieza diciendo, muy al estilo de Hitchcock, como, bueno, primero pues es un elemento que le interesa a los personajes, pero al público no. Y después, con todo el humor de Hitchcock, se saca de la manga una, bueno, no sé si ya la tiene preparada, una anécdota que está muy divertida en donde empieza a explicar, sí, disculpen si no le estoy diciendo exactamente igual, busquen el video aún así. Pero bueno, dice más o menos, esto es como una película de espías, ¿no? Están dos espías en un tren y arriba de uno de los espías, en la parte del equipaje, hay una maleta. Y uno de los espías le pregunta al otro, ¿qué es eso? Y el otro espía contesta, es un MacGuffin. Ajá, ¿y qué es un MacGuffin? Ah, pues es un instrumento que ayuda a atrapar leones en, no me acuerdo, el norte de Irlanda, una cosa así, ¿no? Y el otro espía le contesta, pero no hay leones en el norte de Irlanda. Ah, entonces eso no es un MacGuffin. O sea, esa es la explicación de Alfred Hitchcock para definir qué es un MacGuffin. Yo sé, si nos están escuchando y esta es la primera vez que escuchan el MacGuffin, segurito están súper confundidos, no se preocupen, todo se aclarará con los ejemplos, pero bueno, es un elemento muy divertido. Qué buena anécdota. A ver si podemos buscar la entrevista que dices de Hitchcock y para los que nos estén siguiendo desde YouTube, dejarles igual el link de ese video en la cajita de descripción por si les interesa. No sé, yo como que estudio la figura de Hitchcock hace muchos años porque siempre me pareció alguien tan enigmático y impresionante, no sé si como persona, pero como figura mística, como con un aura de misterio. Y siempre tuvo como ese dejo de humor, de ironía. Yo me acuerdo, él tiene esta serie que se llama, bueno, tenía, Alfred Hitchcock presenta. Siempre inauguraba el capítulo contando un poco lo que se iba a ver en el episodio y terminaba explicando la moraleja. Y siempre lo hacía con tanta ironía y un humor tan ácido que no, fue una serie que marcó un antes y un después. Sí, sí. No, Alfred Hitchcock es un personaje, o sea, más allá de que, por supuesto, es el padre del thriller, es el personaje de Alfred Hitchcock, pareciera que tal cual lo creó, así como crearon a Cantinflas, así este señor agarró y dijo, yo voy a hacer un personaje de mí, y es divertidísimo. Esas entradas son geniales. Creo que si el MacGuffin tuviese una cronología histórica de su nacimiento hasta el día de hoy, un punto bisagra fue la lucha de titanes que tuvieron las ideas de George Lucas, el creador de Star Wars, y Hitchcock acerca de lo que era el MacGuffin, porque, bueno, Hitchcock siempre sostuvo esta idea de que era algo que perdía importancia, y George Lucas dijo, no tiene que ser algo que pierda importancia. Y él dijo, por ejemplo, mi MacGuffin es los planos de la Estrella de la Muerte, que bueno, voy a decir un spoiler, todos sabemos que son importantes desde el primer momento de la creación de Star Wars hasta la última película que salió de la última trilogía. Entonces se generó un debate increíble. Y ahorita con los ejemplos estaría muy interesante analizar como esas dos visiones, porque tal como dices tú, para Alfred Hitchcock, pues el MacGuffin es algo que únicamente le importa a los personajes y no al público, y para George Lucas es importantísimo para el público, porque según George Lucas, si el público no siente también esa presión por el MacGuffin, entonces no logra empatizar con la historia, que de alguna manera, pues narrativamente sí es muy importante también, ¿no? Entonces, mm, no sé, siento que hay más MacGuffins de los que creemos, o sea, casi todas las películas podrían tener un MacGuffin. Con esta versión de George Lucas, pues podrían caer o en una o en otra. Bueno, pues entonces empecemos a contarles un poquito más de los ejemplos con películas donde tiene un MacGuffin muy identificable. Por ejemplo, el clásico de Alfred Hitchcock, que es Psicosis, que en esta película, como empieza la película, es que la protagonista, que es Marion Crane, necesita robar una cantidad de dinero para poder solucionar su boda, ¿no? Sus planes de boda, ¿no? Entonces, bueno, se supone que aquí el hecho de que robe esta cantidad de dinero
tiene cierta relevancia para ella, porque esto hace que tenga que huir también y esconderse en el hotel, donde, bueno, ella se empieza a desarrollar toda la historia verdaderamente importante que ocurre como a la mitad de la película, más o menos, ¿no? Pero aquí es cuando pierde relevancia entonces el primer hecho que hizo, que fue que se robara pues justo esta cantidad de dinero y que ese punto ya deja de ser relevante, por lo menos para ella y pues para el espectador lo deja olvidado, pues, porque pues entonces ya te empiezas a adentrar en lo espeluznante. Y esta película, que qué gran película. El MacGuffin es fantástico porque cuando empiezas a ver esta película y no voy a poner la alerta de spoiler porque probablemente todo lo importante que digamos de esta película va a ser un spoiler, así que quedan advertidos, pero Bueno, si no la han visto, hasta ahorita no hemos dicho, pero ajá, pero ¿no? aquí van. Sí. Porque esta película en verdad empiezas a verla y crees que se trata de una mujer y cómo va a escapar porque se robó el dinero de su jefe, ¿no? Y eso pasa, esos son los primeros 30 minutos, más o menos, y de verdad crees que ese es todo el meollo del asunto aquí. Y en eso, Alfred Hitchcock mata a este personaje que tú La creías que era el protagonista. protagonista y Sí. no es el protagonista. Entonces, es muy chistoso porque podríamos decir que el MacGuffin es el dinero que se roba, pero en sí, pues es ella, ¿no? Y toda la situación. Toda su parte es un MacGuffin por completo. Y luego ya nos quedamos con el verdadero protagonista, que es Norman Bates, y pues como nos enteramos de todos sus problemas con su mamá, etcétera, etcétera. Y ese es el MacGuffin, creo, más claro y más bonito y más chulo que tiene Alfred Hitchcock. Mm. Pero casi todas sus películas tienen un MacGuffin, ¿no? Sí, es así tal cual. Y aparte tiene muchos experimentos distintos con el MacGuffin. Por ejemplo, está esta película La ventana indiscreta, que tiene muchos MacGuffins, pero hay un MacGuffin que es increíble, que es el hecho de presentar la película en sí con un MacGuffin para ilustrar que los que son espectadores son tan, como acá decimos en Argentina, chusmas, como el personaje principal que observa por la ventana a todos sus vecinos diariamente sin parar. Sí, sí, que de hecho ese trope del, pues, el chismoso en la ventana, o no sé cómo se llame, a mí me encanta, está muy interesante. Es como un trope que tenemos que mencionar en las casaquiches de Morlo, porque está muy padre. El curioso, El curioso. Ajá. oh sí, no sé cómo Sí. se denomina. También un MacGuffin que a mí me encanta de Hitchcock, y de nuevo, aquí van a ir puros spoilers, es el de la soga. ¿Vieron esa película? Ay, hermosa, genial, una joya. Sí. Está chulísima. Y Ujú. todo el tiempo, pues estos personajes están hablando de que, super spoiler, asesinaron a alguien, ¿no? Y lo tienen ahí metido en una maleta o una caja, no me acuerdo qué era. Pero, pues realmente la película no es sobre eso. La película es sobre la relación de estos dos hombres y de hecho, pues hay como toda una discusión sobre cómo es una película homosexual y todo el tema, ¿no? Pero está muy bien hecha, a mí me encanta eso, o sea, el nombre de la película es un MacGuffin. Está padre. Yo últimamente estuve pensando mucho porque hace poco volví a ver Sombra de una duda, que es una de esas películas donde realmente el MacGuffin es tan insignificante y después se transforma en una bola tan grande de amenaza y de miedo y de terror. O sea, es la historia sobre esta chica que piensa que tiene una vida aburrida, entonces quiere invitar a su tío del exterior porque dice que él es una persona divertida. Y justamente el tío al mismo tiempo desea ir a la casa de su sobrina, entonces como que se entrecruzan los deseos de ambos de verse en familia y ella dice, ay, no puedo creer, yo creo que estamos conectados telepáticamente. Entonces uno cuando la empieza a ver dice, esta película va a tratar de telepatía y no, nada que ver, nada más lejos de la realidad, es el MacGuffin, el mejor ejemplo de MacGuffin que hay, no el mejor, pero sí el más ilustrativo, digamos. Sí, 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 sí. Fuera de Alfred Hitchcock, probablemente el MacGuffin más popular de todos tiene que ser el de Pulp Fiction. Y esto no es exactamente un spoiler, pero bueno, se trata de este maletín que persiguen los personajes principales, tienen que entregárselo a su jefe, pero realmente nunca sabemos qué hay dentro de ese maletín, ¿no? Porque pues el contenido del maletín no importa mucho que digamos. Y es que hay que recordar que
Quentin Tarantino, además de que es una de esas personas que, bueno, seguro ya saben todos, ¿no? No estudió cine, pero es como bastante autodidacta al parecer porque sabe de todos los grandes y ha estudiado a todos los grandes por su cuenta. Obviamente tiene muchísima inspiración de Alfred Hitchcock y del MacGuffin, pero también se inspiró en una película que a mí me gusta mucho, con sus comillas, porque pues tiene sus cosas machistas, obviamente, es una película muy viejita, se llama Kiss Me Deadly. ¿Alguna de las dos la ha visto? Es una película en blanco y negro del Yo 55. creo que no. Me parece que no. Está muy buena, ¿eh? Se las recomiendo bastante. Y en Kiss Me Deadly también hay un MacGuffin, que es justo pues es una caja que cuando la abren tiene una luz muy brillante, pero el público nunca ve qué hay dentro de la caja y tampoco es verdaderamente relevante, ¿no? O sea, aunque esta caja es lo que hace que los personajes se muevan, que la historia avance para los personajes, para el público, pues es algo que no importa. Y esa caja particular es la inspiración del maletín de Pulp Fiction, que funciona exactamente igual. O sea, estos personajes se mueven, al menos una gran parte de la película, porque no la película completa, pero sí una gran parte de la película es la motivación para los personajes y sin embargo el público está completamente distraído con los diálogos que siempre son fantásticos en el cine de Tarantino, con estas otras cosas locas que están pasando y que no entendemos, con el principio que pues, ya, o sea, no entendemos por qué pasó, pero bueno, ya nos cambiaron de escenario después, en fin, ¿no? Entonces, estos maletines también creo que es la manera más fácil de entender que es un MacGuffin, porque están presentes, para los personajes es claramente algo básico, que todo el mundo quiere, todo el mundo desea con muchísima intensidad, pero no importa, porque ni siquiera sabemos qué son. Y hay como toda una discusión sobre yo creo que tenía algo que ver con Perros de Reserva. Quentin Tarantino, por supuesto, nunca nos va a decir. Pero sí, es una genialidad ese McCoffin, ¿no? Oye, pero aquí yo tengo una duda. El hecho de que nunca sepas qué onda con el maletín, qué tiene, por qué es tan importante, bueno, por qué es tan importante para los personajes, sí lo sabes, pero que en realidad qué vas a encontrar dentro, no lo hace que suba de importancia para el espectador y entonces, y que quede ahí la curiosidad. No sé, yo es como de mis McGuffins menos preferidos igual, porque es verdad, es como que no cumple mucho la regla. Igual que Tarantino cumple la regla, ¿no? Por eso es tan bueno su cine. Pero es como que, claro, aparece, al principio es muy importante, en el medio desaparece completamente, bien, hasta ahí cumple la función, y al final es como que se nota que es un motivo importante de al menos el personaje de Samuel Jackson, por lo menos, pero medio que une todo en general, entonces es como, bueno, está ahí en el medio de ser o George Lucas o como que está como ahí. Pero justo por eso es tan buen McGuffin, ¿no? Bueno, a mí me parece que justo por eso está muy McGuffin, porque está justo en medio y porque toma como lo mejor de Alfred Hitchcock, que es ponerlo como algo muy importante para los personajes, pero también toma lo de George Lucas, que pues genera esta curiosidad en el público muy, muy intensa y lo vuelve un elemento pues del que se ha hablado años y años y años después de eso. Pero al mismo tiempo, en realidad el que el público sepa qué hay adentro no tiene ninguna importancia narrativa, no tiene en absoluto ningún mensaje útil para el público. Entonces, pues, ¿para qué lo quieren saber? Por eso es su genialidad. Sí, así es, tal cual. En Ciudadano Kane, la película también se me hace un MacGuffin muy genial, porque la película comienza con esta última palabra del ciudadano Kane, que es Rosebud, ¿no? Entonces, toda la historia se desarrolla con los periodistas tratando de averiguar, haciendo entrevistas a la gente que estaba alrededor del ciudadano Kane, tratando de averiguar qué rayos es Rosebud. Lo que es muy interesante porque en realidad, pues la importancia no está ahí. O sea, tú como espectador, creo, entiendes que esa palabra debe ser importante y pues estás poniendo atención para ver si tratas de agarrar algo, ¿no? Como para ver si puedes descubrir qué es Rosebud. Entonces está un poquito como hacia George Lucas, porque para el espectador se importa, pero al mismo tiempo está hacia Alfred Hitchcock porque al final de la película, si no te importó en ningún momento Rosebud, pues la verdad es que no importa tanto porque es algo que no tuvo mayor relevancia, más que decirte cómo el ciudadano Kane pues extrañaba su infancia, ¿no? Porque es esta como, no me acuerdo cómo se llama, como trineo de nieve.
Pero el punto de utilizar ese MacGuffin era crear toda la vida de este personaje icónico. Era una historia de la pobreza a la riqueza, que por cierto también tenemos un episodio de la pobreza y la riqueza en las casas clichés, de cómo este personaje pues empezó a crecer, crecer, subir, 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 llegó a su clímax y luego fue su gran caída. Pero ese es el punto principal, no Rosebud. Es solo como una excusa. Entonces, no sé, creo que está como en medio, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Es complicado definir el MacGuffin de Ciudadano Kane porque es muy ambicioso. O sea, no sé si es el más ambicioso de los que hay, porque no solo se anima a jugar en una historia que no tiene un orden cronológico lineal, o sea, son todo tiempo intercalaciones entre la vida de Kane cuando estaba vivo y la búsqueda actual de los periodistas, sino que además es una historia que es muy grandilocuente, o sea, todo el tiempo están pasando cosas que visualmente te atrapan, gigantescas, no sé, la mansión de Kane, las mansiones en las que vive toda su vida, o esa parte en la que hace la fiesta con los empleados, que está lleno, lleno, lleno de bailarinas. Y es tan fácil olvidarlo, pero aún así como que en ciertos momentos vuelve intermitentemente y bueno, después al final también vuelve. Entonces sí, yo también pienso que está como ahí en el medio. Sí, sí, y como esa película, a final de cuentas, está hecha como de pequeñas piezas del rompecabezas que a lo mejor parecen pequeñas anécdotas, ¿no? Es genial esa película. Son pequeñas anécdotas que al final te ponen esta gran pintura de lo que sería Keynes. Ay, yo no la vi. Ay, Morlangas, yo creo que no te va a gustar honestamente, Sí, pero porque tampoco siento lo que es el creo, tipo de películas que, que no son que me para mí. dirías, ¿para qué me la recomendaste? Sí, lo considero, porque sí vi el inicio y dije, ¿qué es esto? Bye. Ay, perdón, yo les iba a preguntar que qué les gusta más. Si MacGuffins, como los describe Hitchcock, de que pierdan relevancia o y se olviden, o como los dice George Lucas, de que sí tiene que ser tan importante para ti como lo es para el protagonista, o como este de Ciudadano Kane que vimos que es como en medio. ¿Qué creen que hace, o para ustedes, que hace una trama más entretenida, que avancen, que fluya? Bueno, para mí, yo creo que prefiero el MacGuffin más como lo define George Lucas. O sea, a mí me gustan esas películas que son más integrales, ¿no? Donde nada se deja atrás. Es muy complicado igual hacer eso. O sea, muy pocas películas lo logran y son esas películas que recordamos hasta el día de hoy, como todas las que mencionamos recién, que eran más del orden de George Lucas que de las de Hitchcock. Pero eso, a mí me gusta que todos los elementos sigan en la misma linealidad hasta el final. No me gusta que se vayan perdiendo cosas porque más que nada, últimamente siento que en las últimas películas que veo que pasa eso, se nota que es más como un error que algo hecho a propósito, porque no tiene como ningún fin, digamos, se nota. Pero entonces si se nota, si es un MacGuffin bien hecho o si lo olvidaron. O si Sí, dijeron, ah, ya, déjalo, no importa. claro, para mí son cosas que se olvidan. O sea, yo creo que, aunque sea para olvidar algo como lo hacía Hitchcock, tiene que tener, o sea, bueno, por ejemplo, si vamos a poner este dinero de Marion y después lo vamos a olvidar, que eso pegue un salto para algo mayor, para algo más abierto y que pueda expandir Ujú. la trama, pero si no sirve para nada y queda ahí y se olvida, es como, Mm. no sirve. Y que no lo veas como de, ¿por qué no me explicaron esto? ¿Por qué esto quedó ahí como en el limbo? Eso. Si no me explican las cosas, no me gusta. Eh. A menos que sí me lo intercambien por algo, pues, suficientemente valioso, ¿no? Interesante. Es que ese es el problema. O sea, si tú eres una persona como Morlangas aquí presente, que necesita que le expliquen todo, pues por supuesto no te van a gustar esos McGuffins. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Clara, pero a mí sí me gustan los McGuffins bien hechos, que parece ser que no tienen importancia. Es como una especie de público aprende que lo importante es el camino, no el final. No, o sea, eso está interesante. Y hay un MacGuffin que a mí me gusta mucho. Voy a prender la alerta de spoiler porque es una película que no es muy popular, pero es un spoiler mínimo. O sea, creo que es un spoiler no tan importante. La película se llama Bad Times at El Royal o Malos Momentos en el Royal, ¿no? O Malos Tiempos en el Royal. Supongo que dependerá de la traducción de cada país, ¿no? Pero esta película te plantea un MacGuffin en donde, que claramente es muy importante de manera social, digamos, ¿no? Porque es una cinta
que se supone que tiene a alguien muy famoso, que no mencionan, puede ser un político, puede ser alguien famoso, no, quién sabe, pero yo creo que es un político. Pero claramente es alguien importante para la sociedad, ¿no? Que está haciendo algo horrible, una cosa así impensable. Y todos ven esta cinta, que pues ven es el filme físico, ¿no? Entonces lo ven así casi casi contra luz y se quedan impactados de ver eso. Sin embargo, la historia central, o sea, es un grupo de extraños que llegan a un hotel y cada uno tiene pues como su propia historia. Pero esta película es maravillosa, de verdad se la recomiendo mucho, porque es un plot twist tras otro plot twist, tras otro plot twist, así, los giros de tuerca nunca los van a adivinar, jamás. O sea, es una de esas películas que tú crees que estás viendo algo al inicio y 15 minutos después te ponen un giro de tuerca inesperado y ya es otra cosa, así todo el tiempo. Entonces es muy, muy, muy entretenida y siempre está este tema del filme, ¿no? Que quién es. Y al final de la película nunca te dicen. Y obviamente sí te quedas como con este sentimiento de, malditos, no me dijeron. Pero esta también es una comedia negra. Entonces el que no te digan, pues es un poquito parte de la comedia. Creo que es un gran MacGuffin justo por eso, porque lo utilizan, va muy bien como con el tono, no sé, se está fabuloso, pero tienes que aceptar que pues no te expliquen absolutamente todo, ¿no? Y sin embargo, sí te metes mucho a la trama, es muy buena, ¿verdad? Sí se las recomiendo. La voy a ver si llega a mis expectativas de McCoffin y ya te contaré. Sí, sí, yo también me la anoto por ahí. Oigan, sí tengo unos ejemplos del MacGuffin de George Lucas, o bueno, a mí me parece que son ejemplos del MacGuffin de George Lucas. Tampoco voy a poner la alerta de spoiler porque ya es una película viejita y pues sí, ni modo. Esta película es Salvando al Soldado Ryan. El Soldado Ryan es un MacGuffin, a final de cuentas, ¿no? O sea, pasamos toda una película viendo a estos soldados tratando de llegar al Soldado Ryan. Pues en realidad no vemos este personaje hasta los últimos, no sé, 10, 15 minutos. Y el verdadero punto de la película o el verdadero arco de la película es todo por lo que los otros personajes que no son el Soldado Ryan tienen que pasar. Y sin embargo, sí es muy importante encontrarlo y te genera una empatía increíble cuando te están explicando por qué específicamente quieren ir por ese soldado, ¿no? Si no lo recuerdan es porque pues la mamá ya perdió a todos sus hijos excepto a él en la guerra. Entonces es una especie de tratar de retribuirle del gobierno por haber perdido a los hijos, ¿no? Honestamente a mí no me encanta esta película, pero creo que es un muy buen ejemplo de un MacGuffin a la George Lucas, ¿no? Y que además, Sí. creo que ahorita valdría la pena mencionar otros ejemplos donde el MacGuffin no sea un objeto o sí, un elemento, sino una persona, como aquí, ¿no? Como en El Soldado Ryan. Sí, aparte a Sí. mí, más allá del discurso propio que es la película, fuera de eso, el hecho de titular a tu película con el nombre del MacGuffin cuando después no vas a hacer nada que tenga que ver con eso y lo vas a dejar por ahí, es una valentía increíble. O sea, no sé, la gente que va al cine con las expectativas de ver literalmente lo que dice el título, que es muy explicativo, y después encontrarse con otra cosa, no sé, me parece una experiencia tremenda. Sí, 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 muy buen punto. Algo muy similar pasa también en Apocalipsis ahora, ¿no? Que están buscando al Capitán Kurtz. Y bueno, creo que también lo interesante de todos estos MacGuffins es cómo al final el MacGuffin termina siendo algo diferente a lo que ellos creían, ¿no? Esto también lo hace un poquito más especial, porque el hecho de que el soldado Ryan no tenga la respuesta que todos esperábamos o que el Capitán Kurtz no sea el personaje que todos esperábamos, le da un final bastante, como con mucho más punch. Tal cual. Es como que el hecho principal se vuelve MacGuffin al final por el cambio de estatuto que tiene de no ser lo que todo el mundo esperaba que fuese. Bueno, ahora voy a pensar, es un ejemplo muy banal, pero pienso en Toy Story, la tercera, que los juguetes van al lugar este de los niños, y pues sí, ahora vamos a hacer de utilidad de vuelta, y después nada que ver, después, no sé, 50 minutos después están en el basurero agarrándose las manos, así, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Cómo evolucionó tanto esta película en 2 horas? ¿Cómo llegamos aquí? Sí. Sí, sí, tal cual. Es como muy al estilo de los episodios de Los Simpson, ¿no? Que todos los episodios de Los Simpson empiezan con algo y terminan siendo otra cosa que ni al caso. Está lleno Mm. de McGuffins. Pero bueno, el hecho de ir dejando atrás y de ir evolucionando, capaz, como que el MacGuffin no siempre es un objeto, esto que hablamos, inclusive a veces puede ser Sí. un estado de crecimiento de las cosas. Una idea. Sí, Ujú.
O sea, los MacGuffins aquí más bien son MacGuffins específicos para el protagonista. O sea, eso que le interesa al protagonista y que está desechando constantemente. Es una buena forma de ver al MacGuffin, sí. Igual yo pienso, creo que muchísimas películas para nenes tienen MacGuffins porque va muy a tono con los objetivos de las películas para nenes chiquitos, que son establecer un antes y un después y una moraleja al final. Entonces como que hay un cambio muy grande de transformación del estado de las cosas y siempre algo queda atrás de una forma muy abrupta. Es más, casi todas las películas de Disney siempre son el personaje tiene cierta forma de ver la vida al principio, le suele pasar algo bastante trágico, sobre todo en las más viejas, las que eran de antes de los 2000, y después cambia completamente y tiene otros objetivos de vida y otra forma de verse, de ver su exterior, y entonces hay muchos MacGuffins en este tipo de películas. Bueno, después de debatir por un largo rato de los MacGuffins, creo que estamos llegando al final de este episodio. Ya debatimos cuál era el que mejor nos parecía y bueno, también queremos escuchar qué les parece a ustedes en nuestras redes sociales. Las Cazaclichés es una producción de Cinema Saturno. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube. También encuentra en nuestro sitio web cómo apoyarnos mediante Patreon o Buy Me a Coffee. Búscanos en redes sociales como @Cinema Saturno y escríbenos tu opinión o sugerencias.